Entre libros, una voz a tu corazón. Lectura de libros cristianos en la voz de Elizabeth Bernal. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse... Dios les bendiga, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Entre Libros. Mi nombre es Elizabeth Bernal y hoy nos encontramos en la parte número 12 de la lectura del libro Buenos días, Espíritu Santo, escrito por Benny Hinn. Y en la parte anterior leímos el capítulo 9, Lugar para el Espíritu, con los títulos ¿Quién tiene el poder? Real, no fingida. Palabras que asombraron a la sinagoga. Crecimiento espiritual. ¿Qué hago después? ¿Quién es el Padre? ¿Era Cristo capaz de pecar? El plan maestro de Dios. Y pasamos al capítulo 10, Tan cerca como tu aliento, con los títulos La obra de la deidad, Debilidad o voluntad. ¿A quién debo recurrir? Estábamos leyendo cuál es la principal obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre opera, el Hijo administra la operación del Padre y el Espíritu Santo manifiesta la administración de esa operación. Y así damos paso a la lectura el día de hoy. Si tú necesitas vida, ¿a quién te vuelves? Tú miras al Padre porque Él es el dador de toda buena dádiva y don perfecto. Tú dices, Benny, yo pensaba que mirábamos a Jesús. No, la fuente es el Padre, pero el dador de esa fuente es Cristo. Y el poder de la fuente es el Espíritu Santo. Así que como tú necesitas vida, esto es lo que sucede. Miras a Dios el Padre y dices, Padre, dame vida, o sanidad o liberación. ¿Tú ves? Dios es la fuente de eso. Jesús dijo, pedid al Padre en mi nombre. Aun cuando te acercas a Dios mediante su Hijo, todavía es al Padre a quien le pides el don. Y tu petición va mediante el Hijo al Padre. ¿Cómo viene ese don? Digamos que tu petición es por sanidad. Dios el Padre, recuerda ahora que Dios existe en tres personas. Mira a Dios el Hijo y dice, sánalo por favor. Cristo da la sanidad. ¿Por qué? Porque esa es la función del administrador. La misma palabra administrar quiere decir ministrar o servir. Así que el Padre entrega la sanidad al Hijo y el Hijo te la transfiere a ti. Puedes verte a ti mismo extendiéndote para recibir la sanidad y hallando que por alguna razón está fuera de tu alcance. Extiendes los brazos hasta donde puedes, pero el don parece más allá de tu alcance. Tan cerca que está y sin embargo tan lejos que parece. ¿Qué ha pasado? ¿Qué falta? Es aquí donde la obra del Espíritu Santo entra en la escena. Él se presenta a sí mismo para manifestar la sanidad que fue provista por Dios y transferida por su Hijo. Es el Espíritu quien completa el proceso de tu sanidad. Él está a tu lado. Comenzó en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió del cielo para manifestar la obra de la deidad. ¿Y exactamente dónde está el Espíritu hoy? ¿Dónde Él hace su residencia? El Espíritu no está al lado de Jesús como mucha gente bien intencionada cree. Y Él no está al lado del Padre. Él fue dado a ti y a mí como el Consolador, el que está a nuestro lado. El Espíritu Santo es tu ayudador. Sí, Él es tu asistente para ayudarte a recibir la vida, la sanidad o la liberación que tú desesperadamente necesitas. A menudo alguien pregunta, Benny, ¿a quién debo orar? Mi respuesta es, por favor, no confunda el asunto, tú oras al Padre. Pero, dice el interesado, tú nos dijiste que tenemos que orar al Espíritu. Yo tengo que decirle, hay una enorme diferencia entre hablar y orar. Hasta ahora yo nunca he orado al Espíritu Santo.
¿Sabes el significado de la palabra oración? Oración quiere decir petición. En otras palabras, tú vienes con tu necesidad buscando una respuesta. Vienes buscando y esperas recibir. Tú nunca recurres al Espíritu. Él te ayuda a recurrir. Hasta este día nunca he dicho, Espíritu Santo, dame. Pero no puedo contar las veces que he dicho, precioso Espíritu Santo, ayúdame a pedir. ¿Estás comenzando a darte cuenta de que tu respuesta está tan cerca como tu aliento? Solo una palabra que espera ser pronunciada. Puede ser un problema físico que te ha atormentado por años, o puede ser un hábito que parece imposible de romper. La respuesta que necesitas está al alcance de tu mano. No es tiempo de que te vuelvas al Espíritu de Dios y le digas, Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, te necesito, ¿me ayudas ahora? En el mismo momento que digas esas palabras de corazón, el Espíritu Santo pondrá su mano sobre ti y algo maravilloso pasará. De repente te encontrarás a ti mismo verdaderamente en el Espíritu, absorto en su presencia y en su persona. 3 palabritas. Cuando el Padre te da algo, viene del Padre. Y cuando el Hijo te da algo, generalmente se describe como mediante Jesús. Pero cuando el Espíritu Santo provee, es dado en Él. Del, mediante, en. Solo 3 palabritas, pero son fuertes y poderosas. Al tú leer la palabra de Dios, el efecto es impactante. Cuando ves que se habla del Padre, es en términos del amor de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios. Así se presenta a Dios vez tras vez. Pero ¿cómo se presenta a Cristo? A menudo la Escritura nos enseña que alabamos mediante el Hijo, recibimos mediante el Hijo y así sucesivamente. Cuando se habla del Espíritu Santo, sin embargo, la terminología cambia. Se usa la palabra en. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Verso 25, versión Reina Valera Antigua. Como Cristo le dijo a la mujer samaritana en el pozo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, verso 23. Aquí la palabra en simplemente quiere decir de acuerdo con. En otras palabras, Cristo dijo que el Padre busca que aquellos que le adoren estén de acuerdo con el Espíritu. ¿Estás tú andando de acuerdo con el Espíritu? ¿Estás viviendo de acuerdo con el Espíritu? Alcanzar esa relación no es difícil. Es tan simple como decir al gran ayudador, ayúdame. Así es como el Espíritu de Dios te tocará y ciertamente te asistirá cuando te dispongas a recibir lo que Dios desea que tengas. Lo que es importante en todo esto es que te des cuenta de que la Trinidad está, en efecto, obrando al unísono para lograr una meta, satisfacer tu necesidad. Ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son uno. Ellos son un equipo de personas unidas en una naturaleza trabajando juntas en completo acuerdo y eterna armonía. Una relación de pacto. Es porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra y a tu lado que retienes la santidad o liberación que has recibido. Es por eso que Jesús pudo regresar al cielo y aún así tú puedes retener en la tierra el don que Él te ha dado. Si deseas saber cómo mantener una relación íntima con el Espíritu Santo, escucha las palabras del gran profeta Ageo. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Ageo capítulo 2, verso 5. Cuando le pides al Hijo de Dios que venga a tu corazón, estás haciendo un pacto personal con Dios. Y no es una conversación unilateral. Dios también hace un acuerdo o un pacto contigo. Así es que Él ha obrado siempre. El Padre inició pactos con Adán, Noé, Abraham, Isaac, David y muchos otros. Pero tal como Dios buscó estar en acuerdo, también la humanidad buscó a Dios. Eso es lo que descubrimos con Jacob, Josué, Salomón y los israelitas. Cuando los israelitas confesaron sus pecados a Dios, dijeron: Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, estamos en grande angustia. Nehemías capítulo 9, versos 32 y 37.
Entonces Nehemías le dijo al Señor: a causa pues de todo eso, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos, signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Verso 38, antigua versión. Este pacto fue firmado por no menos de 84 líderes, quienes se comprometieron bajo pena de maldición y bajo juramento guardar y cumplir los mandamientos, ordenanzas y estatutos que Dios nos dio por medio de su siervo Moisés. Capítulo 10, verso 29. Los pactos con Dios se ratifican por una variedad de acciones que incluían quedarse. Esdras capítulo 10, verso 14. Quitarse el zapato. Ruth capítulo 4, versos 7 al 11. Comer juntos. Génesis capítulo 26, verso 30. Y hacer un juramento. Josué capítulo 2, versos 12 al 14. Quizás el pacto más importante de todos es el que Dios hizo contigo mediante su Hijo cuando Él resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Una palabra de advertencia. Pero tal como Dios tiene un pacto concerniente a tu salvación, tú puedes hacer un voto o un juramento con Dios que trate con tus necesidades personales. Yo he hecho varios compromisos con Dios y yo creo que Dios reconoce la sinceridad de un compromiso cuando declaras categóricamente lo que estás dispuesto a hacer en respuesta a sus bendiciones. Un hecho es obvio. El Antiguo Testamento está lleno de pactos que agradan a Dios. ¿Y por qué es eso importante para ti? Porque Dios obra por pactos y mediante pactos, y tú puedes entrar en un pacto con Él concerniente a cualquier necesidad especial. Encontrarás que el Padre está más que dispuesto a guardar su palabra. Yo he llegado a creer que el Espíritu Santo entra en tu vida como el resultado del pacto eterno que Dios hizo contigo concerniente a tu salvación. Él es el mensajero de Dios y de Cristo para ti desde ese momento en adelante. Y ese acuerdo es para tomarlo en serio. Recuerda lo que le pasó a Sansón. Dalila, después de lograr que le afeitaran la cabeza mientras él dormía, gritó: «¡Sansón, los filisteos sobre ti!». Al despertar él de su sueño se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Jueces capítulo 16, verso 20. Quien se había apartado era el mismo Espíritu de Jehová que vino sobre él anteriormente. Jueces capítulo 15, verso 14. ¿Puedes imaginar que estuvieras en esa situación? Tú piensas que estás lleno, pero no lo estás. Crees que estás ungido, pero el Espíritu se ha ido. Sansón estaba totalmente ignorante de que él había traicionado su llamamiento y su pacto con Dios. Él creía que todavía tenía fuerza, pero el Espíritu se había ido de su vida. La misma cosa le pasó a Saúl. El Señor rechazó a Saúl como rey porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Primera de Samuel capítulo 15, verso 11. No solo el Espíritu dejó al rey, sino que algo mucho peor ocurrió. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Primera de Samuel capítulo 16, verso 14. El vacío se llenará. ¿Sabes tú que cada inconverso es influenciado grandemente por los demonios? Esto es estremecedor, pero eso es lo que la Escritura dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versos 1 al 2. Y nos dijo que vendrías como fuego abrasador, y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor, y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre... Tú dices, pero eso nunca podría pasarme a mí. Yo estoy lleno del Espíritu Santo. Eso puede ser cierto, pero si por alguna razón la presencia del Espíritu Santo te deja, se crea un vacío, y eso es exactamente lo que Satanás está buscando.
Entonces su influencia se convierte en opresión. A nadie le gusta hablar de demonios. Los predicadores no hablan acerca de ellos, los cristianos no le dan atención al asunto, y los inconversos borran el horrible tópico de sus mentes. Es como un político que evade los tópicos de las drogas y el crimen, pensando que de alguna manera desaparecerán. Pero Cristo habló del asunto sin temor. Él habló de cómo los demonios están ansiosos de invadir tu vida. Jesús le dijo a los fariseos: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo capítulo 12, versos 43 al 45. Escucha atentamente lo que el Señor dice después. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El plan de ataque de Satanás es este: cada demonio que ha salido volverá a hacer una visita para ver si la oportunidad todavía está disponible. Y si se le da una oportunidad, él llevará a otros con él. Es una situación aterradora, pero tú puedes evitarla estando completamente lleno del Espíritu y nunca romper tu pacto con Dios. ¿Recuerdas la historia de los discípulos que fracasaron en el intento de sanar a un niño? Fue mientras Cristo estaba en el monte de la transfiguración en estado glorificado. Y cuando el maestro bajó del monte, el padre del niño dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mateo capítulo 17, versos 15 al 16. Pero se necesitaba más que una sanidad física. Cristo dijo: tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Versos 17 y 18. El Señor no solo quiere remover a Satanás y sus demonios de tu vida, aquellas cosas que son una barrera a tu sanidad y liberación, pero Él desea llenar ese vacío. Es por eso que Él envió al Consolador. Él desea que tú seas lleno del Espíritu. Ahora mismo el Espíritu está en la tierra. De hecho, Él está esperando pacientemente por tu invitación. Todo lo que se necesita es solo una palabra, aún un susurro. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. La respuesta que anhelas está tan cerca de ti como tu respiración. Capítulo 11. ¿Por qué estás llorando? Benny, ¿es perdonable la blasfemia contra el Padre?, me preguntó un cristiano nuevo recientemente. Sí, contesté. ¿Qué de la blasfemia contra el Hijo? Esa puede ser perdonada también, dije yo. Entonces, ¿puedes decirme por qué la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? Libertad del temor. Para muchas personas el tema es inquietante, pero el Espíritu me ha dado libertad del temor de cometer el pecado imperdonable. Él me abrió el entendimiento con tal revelación que ya no me preocupa el asunto. Él estaba llorando silenciosamente. En el invierno de 1974, Dios abrió mis ojos a una tremenda verdad concerniente a la naturaleza del Espíritu Santo y por qué el Padre y el Hijo dieron la última advertencia a aquellos que blasfemaran al Espíritu. Yo estaba en oración cuando de repente supe que el Espíritu de Dios estaba en mi cuarto y sentí que Él estaba llorando. Yo sé que esto suena raro y tengo que confesar que no lo entiendo completamente, pero sí recuerdo que yo estaba de rodillas cuando sentí su presencia y percibí que Él estaba llorando silenciosamente. Tú dices, bueno, ¿cómo sabías que era el Espíritu? Para mí, cuestionar la realidad de ese momento sería como cuestionar mi salvación. Tan real como esta fue esa experiencia. Yo no puedo explicarla o comprenderla, pero sé que sucedió. La experiencia fue tan real que efectivamente volví mi rostro hacia la izquierda y dije, Espíritu del Señor, ¿por qué estás llorando? No hubo respuesta, y en ese momento las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Con mis ojos humedecidos le pregunté otra vez, Espíritu del Señor, ¿por qué estás llorando? Entonces todo mi ser comenzó a llorar. Ya no eran solo lágrimas. La realidad de lo que sentí era tan grande que comencé a gemir. El sentimiento venía de muy dentro. Era como si yo estuviera quebrantado de corazón,
como una persona que acaba de perder un hijo o una hija. El gemir profundo no cesaba. Yo estaba llorando en la noche y no pude dormir. Y continuó, no por horas, sino por días. Esto no fue planeado y en verdad yo no podía entender por qué las lágrimas eran tan incontrolables. La experiencia duró por más de 3 semanas. La carga se hizo cada vez más pesada. Yo sentía como si alguien hubiera tomado una carga de 1000 libras, la hubiera ligado apretadamente a mi espalda, puesto llave a las ligaduras y me hubiera dejado solo para que luchara. De todos modos, sentía como que yo estaba sobrecargado con una carga pesada y opresiva de dolor. Esa es la única manera de describirla, una carga de dolor. Paseándome por la habitación. Me sentía como el salmista cuando escribió: «Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas». Salmo capítulo 6, verso 6. Allí estaba yo, afligido sin saber por qué, paseándome por la habitación buscando una razón. Alcé mi vista y dije: «Señor, ¿por qué?». Yo oré que me librara de este peso inexplicable sobre mis hombros. En ese momento el Dios omnipotente transformó esa carga de dolor en una carga por las almas perdidas que jamás había conocido antes. Lo que comenzó por preguntarle al Espíritu Santo: «¿Por qué estás llorando?», terminó con una carga que transformó mi vida. Una carga por los perdidos que nunca me ha dejado ni una vez hasta este día. Yo salí de aquella experiencia, aunque todavía no la entiendo completamente, convencido de que el Espíritu Santo se aflige por el mundo. Estoy completamente persuadido de que con lágrimas Él busca siervos que lleven el amor de Dios. Yo creo que el espíritu del corazón del Padre se está quebrantando por las necesidades de la humanidad. Quizás en aquellas semanas Él me permitió tener solo un vislumbre de su agonía por los perdidos. No había duda de lo que sería el futuro de Benny Hinn. Yo sabía que tenía que predicar el mensaje del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no he dejado de hacerlo desde entonces. El Espíritu es tan especial que cuando Él encuentra una persona que Él pueda usar, le permite sentir el palpitar de su corazón. Cuando tú hayas sentido el dolor que el Espíritu Santo siente, ese sentir se adhiere a tu conciencia y nunca te deja. No solamente ves las necesidades de la humanidad, tú sientes aquellas necesidades desesperadas como nunca antes. Pero yo creo que había otra razón para que Dios me permitiera pasar por aquella lección. Aquello abrió mis ojos al por qué el Espíritu Santo es un miembro de la Trinidad y sin embargo es diferente del Padre y del Hijo, y me hizo posible juntar las piezas del rompecabezas llamado el pecado imperdonable. Insulto y calumnia. ¿Qué dice la Escritura exactamente? Jesús, hablando a los fariseos, dijo: «El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada». Mateo capítulo 12, versos 30 y 31. Luego, haciéndolo aún más claro, dijo: «A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero». Verso 32. ¿Qué abarca la palabra blasfemia? La palabra tiene diferentes significados que incluyen hablar mal de, burlarse o escarnecer, injuriar, denigrar, criticar o hablar irrespetuosamente de, difamar, herir con palabras, calumniar o acusar falsamente, insultar. Algunos pueden preguntar: ¿cómo uno difama al Espíritu Santo? ¿O cómo lo insultas? Es un acto voluntario. El libro de Hechos habla directamente sobre el asunto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos capítulo 10, versos 26 al 29. A esas palabras sigue este serio recordatorio, pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez,
El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versos 30 y 31. ¿Qué diferencia? ¿Por qué no hay perdón para la blasfemia contra el Espíritu Santo? A través de las páginas de este libro he compartido contigo de la Escritura que hay una particularidad, una diferencia en el Espíritu Santo. Él no es más alto ni más bajo que el Padre o el Hijo, pero tenemos que llegar a conocer sus características. El Dios Todopoderoso, el Padre, es el gran Dios del cielo y tiene que ser adorado, alabado, glorificado, magnificado y ensalzado. Jesús, su Hijo, es el Señor de la gloria, a quien aún los ángeles temen mirar. Sin embargo, amigo mío, yo entiendo que el Espíritu Santo tiene la capacidad de sentir las emociones humanas, aun dolor, aflicción y angustia, con una intensidad que solo Él conoce. Tú dices, ¿quieres decir que el Espíritu Santo puede sentir un dolor de corazón de una manera diferente que el Padre y el Hijo? La Escritura no dice, no contristéis al Padre o al Hijo. Siempre es, no contristéis al Espíritu. ¿Por qué? Yo creo que es porque Él es tocado en una manera profunda e intensa que en algo difiere de lo que experimentan los otros miembros de la deidad. El solo hecho de que Jesús dijera que alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, indica que el Espíritu Santo puede llegar a herirse. ¿Por qué del Padre se dijo que hicieron enojar su Santo Espíritu? En otras palabras, el Espíritu de Dios fue afligido o atormentado, y la Escritura dice que por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías capítulo 63, verso 10. ¿Por qué el Espíritu parece ser tan protegido? Quizás sea porque Dios el Padre sabe cuán tierno el Espíritu es. Es casi como si Dios el Padre dijera, si tú lo tocas, jamás te perdonaré. ¿Por qué el Espíritu Santo está tan protegido por Cristo que Jesús decía, mi sangre limpiará todos los pecados menos ese? Él aún dijo, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Marcos capítulo 3, verso 29. ¿Por qué? Repito, porque el Espíritu Santo es diferente y su corazón puede ser tan fácilmente lastimado. Y hasta aquí la lectura por el día de hoy, queridos oyentes. Continuaremos leyendo más acerca de el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero también acerca de contristar al Espíritu de Dios. Y mucho más que no puede perderse en el próximo programa de Entre Libros, queridos oyentes. Les esperamos y deseamos grandemente que Dios les bendiga.